Vamos a darle continuidad al segundo capítulo de la serie Paternidad. Y es que definitivamente la paternidad, la revelación del amor del Padre es el fundamento, la base del cristianismo real. Si tú no entiendes lo que significa la paternidad, jamás vas a entender lo que significa ser cristiano. Y hoy vamos a hablar de una pregunta que todos nos hacemos recurrentemente: ¿cuál es mi propósito en la vida? Y es que como pastor es la pregunta que con más frecuencia me hacen las personas que vienen a la iglesia. Pastor, ¿cuál es mi propósito? Pastor, ¿será que mi propósito es ser actor, actriz, arquitecto, ingeniero, abogado, pastor, líder, profeta? ¿Cuál es mi propósito? Y yo quiero que a la luz de la palabra en esta noche podamos acercarnos al entendimiento de ese propósito, porque esa es una inquietud muy válida que determina el enfoque de para dónde vamos. Y es que saber cuál es el destino nos habilita para recorrer con más confianza el camino. Durante muchos años hemos venido experimentando una pérdida gradual de interés por el propósito, debido a la manipulación intencional que en muchos escenarios se ha establecido en torno a este importante concepto. Lamentablemente, nos han querido hacer creer que nuestro propósito está inmerso en formas, métodos, tradiciones o quizás secretos infraespirituales. Y entonces haz un ayuno para entender tu propósito, o entonces haz tal cosa para entender. No. Mira, nuestro propósito está sustentado por la voluntad de Dios. Es sencillo, es práctico, es contundente. Pero no podemos complicar lo simple. No podemos complejizar lo práctico. El propósito de Dios en tu vida está inmerso en la voluntad que Dios ha establecido para ti, porque nadie sabe mejor el propósito por el cual fuiste creado que aquel que te creó. Si tú no conoces el propósito de una cosa, tú no le preguntas a la cosa, tú le preguntas al creador de esa cosa. Por eso cuando tú quizás no entiendes a tu esposo, cuando quizás no comprendes a tu esposo, pues hombre, tú para conocer el propósito por el cual escogiste ese esposo, tú no le preguntas a esa cosa, tú le preguntas al creador de esa cosa. Y es que Dios en su soberanía nos diseñó con un propósito. Dios en su amor perfecto, cuando nos creó, nos asignó un propósito. El gran predicador Charles Stanley dice que Dios no solo te da un propósito, también te da los dones y talentos necesarios para cumplirlos. Y qué importante poder comprender que toda dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, dice la palabra, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Padre nos ha dado los dones y los talentos que necesitamos para cumplir nuestro propósito en esta tierra. Sin embargo, las nuevas tendencias humanistas nos han llevado a apartar los ojos de del Creador para tratar de encontrar un propósito en la creación, centrando nuestra atención en nosotros mismos y en nuestras propias capacidades y oportunidades terrenales, antes que en Dios y en su propósito celestial. Lamentablemente, el humanismo ha llevado al cristianismo a desplazarse lentamente del teocentrismo, donde el centro de nuestro propósito está en Dios, y nos ha llevado a un modelo cristiano de antropocentrismo, donde el centro del propósito está inmerso en el hombre mismo. Por eso hoy encuentras cristianos autosuficientes, encuentras cristianos independientes, encuentras cristianos rebeldes, que quieren vivir el propósito que ellos quieren, mas no el propósito que Dios determinó para sus vidas. Hoy nos encontramos con una generación de hombres y mujeres cristianos para los cuales el centro ya no es Cristo. Por tanto, ya no están buscando su propósito en Dios,
sino que el centro son ellos. Por eso están buscando el propósito en sus capacidades, en sus destrezas, en su relacionamiento, en sus propios intereses terrenales, temporales y humanos. El objetivo principal para descubrir tu propósito es centrarte en la persona del Señor Jesucristo, quien vino a la tierra a establecer la voluntad de Dios en el cielo. El Señor Jesucristo vino a la tierra para mostrarnos la voluntad del Padre que está en el cielo. Por eso en la oración del Padre Nuestro, la recuerdan, ¿verdad? El Señor Jesús nos enseña un modelo de oración. Él dice, cuando ustedes oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también aquí en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día, o el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sabes qué nos enseñaba el Señor? Que para nosotros poder acceder al pan, primero debemos tener clara nuestra identidad, pero no podremos tener clara nuestra identidad y nuestro propósito si primero no valoramos su voluntad. La voluntad de Dios contiene tu propósito. Por eso tú no vas a encontrar tu propósito en una empresa, tú no vas a encontrar tu propósito en una iglesia, tú no vas a encontrar tu propósito en una pareja, tú no vas a encontrar tu propósito en una carrera, en una profesión, no. Tu propósito está inmerso en el Creador, no en la creación. Por eso no puedes pretender minimizar la grandeza de tu propósito a un bien material, a una persona imperfecta, o simplemente a una experiencia terrenal. Tu propósito trasciende lo terrenal. El antropocentrismo, es decir, ponerte tú misma en el centro de tu propósito, creer que tu propósito comienza en ti, pues sencillamente aparta tus ojos del modelo de Cristo. Porque ¿para qué necesitas a Cristo si el cristianismo se centra en ti? Y entonces Cristo ya no es el centro, sino es el mandadero. Ya Cristo no es el centro, sino es el bombero. Ya Cristo no es el centro, sino es el mensajero. Y entonces lo mandamos a Él, le ordenamos a Él y seguimos viviendo la vida que a nosotros se nos da la gana. ¿Por qué? Porque el cristianismo impregnado de antropocentrismo no es más que una religión humanista, centrada en el hombre, pero alejada del propósito de Dios. Por eso cuando tú apartas tus ojos del modelo del Señor Jesucristo como hijo, porque recuerda que hablábamos la semana pasada, Él no vino como pastor de pastores, pudiendo venir como pastor de pastores. Él no vino como sumo sacerdote, pudiendo venir como sumo sacerdote. Es más, el Señor Jesucristo no vino como rey de reyes, pudiendo venir como rey de reyes. Él vino como hijo. ¿Y sabes por qué Él vino como hijo? Para mostrarnos el modelo que nosotros podemos y debemos seguir aquí en la tierra como hijos. Pero cuando el cristianismo se centra en ti, cuando tu propósito se centra en ti, en lo que tú quieres, en lo que tú anhelas, en lo que tú necesitas, en lo que tú buscas, apartas tus ojos del modelo de Cristo como hijo para centrarlos en los vacíos de tu orfandad, llevándote a impregnar tu propósito con intereses personales, necesidades egoístas y vacíos emocionales. Y ahí es donde se pierde la perspectiva de la voluntad de Dios y terminamos viviendo un cristianismo sin Cristo. Imagínate, un cristianismo sin Cristo. Eso es como una guitarra sin cuerdas. Eso es como un desayuno sin chocolate. Eso es como un matrimonio sin besitos. Un cristianismo sin Cristo no tiene sentido, porque Cristo es el que le da sentido al cristianismo. Por eso, a continuación, voy a tratar de llevarte a través de una revelación fresca de la palabra de Dios. Escúchame, esto no es un método. Esto que te voy a enseñar no es una doctrina traída de los cabellos. No. Es una revelación fresca de la palabra de Dios que busca llevarte al entendimiento de tu propósito en esta vida, para que nos podamos ir alineando en el concepto fundamental de esta serie, de este libro.
la revelación del amor del Padre. Di conmigo, la revelación del amor del Padre. Escribe en tu barra de comentarios, la revelación del amor del Padre. Porque hasta que no te sea revelado el amor del Padre, vas a seguir viviendo de tus vacíos de orfandad. Vas a seguir buscando tus intereses egoístas. Y vas a seguir siguiendo un camino impulsado por tus daños emocionales. Porque solo el amor del Padre, que es perfecto, puede cubrir tu imperfección. Porque solo el amor del Padre puede cubrir multitud de pecados. Porque solo el amor del Padre puede borrar multitud de errores. Porque solo el amor del Padre puede darle identidad a un hijo que necesita ser amado, a una hija que necesita ser protegida. Pero lamentablemente, el cristianismo sin Cristo ha llevado a muchas personas a venir a la iglesia a buscar a Cristo para encontrar el amor de una pareja. Y el propósito es encontrar mujer. El propósito es que me devuelva el ser amado en 7 días. El propósito es que ese no es el propósito. Sí está bien que el hombre solo es un animal incompleto, pero cuando encuentra una pareja es una persona que puede vivir un propósito, pero no es el propósito de Dios. ¿Sabes? En el libro de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, la palabra de Dios nos enseña algo. Dice, Jesús a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira qué tremendo es esto. Y aquí viene una revelación fresca de tu propósito en 3 dimensiones. Te lo voy a volver a leer. El Señor Jesús a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. El Señor Jesucristo es la base fundamental de nuestro propósito aquí en la tierra. Escúchame. El Señor Jesucristo es la base fundamental de tu propósito aquí en la tierra. Y a través de este pasaje podemos comprender los 3 fundamentos del modelo que nos ayudará a determinar los planes de Dios para cada uno de nosotros. Nuestro propósito. Lo primero que tenemos que entender es Jesús a lo suyo vino. Di conmigo, a lo suyo vino. El concepto de a lo suyo vino denota un propósito único y determinante por el cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Di conmigo, a lo suyo. Él vino a una sola cosa, a lo suyo vino. ¿Sabes? Cuando centramos nuestra atención en este texto, podemos identificar un foco propositivo, es decir, un enfoque de propósito. A lo suyo vino. El Señor Jesús tenía claro a qué vino a la tierra. El Señor Jesús tenía claridad de cuál era el propósito por el cual, por amor, el Padre lo había enviado al mundo. ¿Recuerdas Juan 3:16? Pero ¿sabes algo? Cualquier otra cosa que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra es tan solo un complemento de aquello a lo que vino, porque a lo suyo vino. Eso significa que no podemos tomar el cristianismo como un compendio de añadiduras que desagregadas jamás podrán producir propósito en la vida. Déjame darte un ejemplo. Un milagro produce un impacto en la vida de una persona, pero no necesariamente produce una transformación. Por eso el Señor Jesucristo no vino a producir milagros. El Señor Jesucristo vino a darnos propósito. Porque por más milagros que tú recibas, jamás eso te va a dar propósito. Pero cuando tú entiendes el modelo del Señor Jesucristo y permites que ese modelo transforme tu vida, ahí puedes encontrar propósito. Cuando tú entiendes la palabra a lo suyo vino, puedes centrar tu atención en un objetivo dominante y en un propósito determinante. A lo suyo vino. A lo suyo vino. Adrian Rogers dice, Dios te creó a propósito, con un propósito, para cumplir un propósito. Cuando Dios te creó a propósito. Y te creó
con un propósito para cumplir un propósito. Y eso es el cristianismo. El cristianismo refleja la esencia del amor de Dios por ti. El cristianismo refleja la dimensión del amor del Padre por ti, porque Él te creó por amor, Él te creó con amor y Él te dio un propósito porque te ama. Y Él envió al Señor Jesucristo porque tú y yo estábamos perdidos del propósito, porque los que tenían que darnos propósito nos alejaron del propósito. Los que tenían que mostrarte el camino te apartaron del camino. Los que tenían que protegerte te lastimaron. Los que tenían que proveerte te quitaron. Los que tenían que sostenerte te empujaron. Y por eso el Señor Jesucristo tuvo que venir en forma de hijo para revelarnos la dimensión del amor del Padre. Y el Señor Jesucristo vino con un propósito que tiene el poder de activar el propósito en cada uno de nosotros. A lo suyo vino significa que el Señor Jesucristo vino de parte del Padre con el propósito de activar tu propósito. ¡Ay, qué tremendo es eso! Te lo voy a repetir. El Señor Jesucristo vino al mundo con el propósito de activar tu propósito. Y mientras tú no encuentres el propósito de tu vida en Cristo, tu vida solamente girará en una insaciable búsqueda de satisfacción personal. Y esa es la gran frustración del cristianismo moderno, que nos vendieron la idea que nosotros venimos a la iglesia buscando una satisfacción personal, que nosotros nos acercamos a Cristo y a la palabra buscando una satisfacción personal. Por eso lo que más nos gusta es el cristianismo, que nos hace sentir cómodos, que nos da paz mental, que nos da satisfacción personal. Y no entendemos que lo que estamos es cayendo en una inercia que nos impide alcanzar la verdadera dimensión de nuestro propósito, porque precisamente el Señor Jesucristo vino para incomodarnos. Él no vino para que seamos felices como somos. Él vino para que nos demos cuenta que como somos nunca vamos a alcanzar el propósito. Por eso cuando nosotros estamos en Cristo, dice el apóstol Pablo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas, lo que hemos sido, como hemos vivido, como hemos pensado, pasaron. Y he aquí, en el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino, todas las cosas son hechas nuevas. Eso significa que el propósito transforma. Dios, a través del Señor Jesucristo, no va a activar en ti un propósito para que sigas igual, para que sigas pensando igual, para que sigas hablando igual, para que te sigas comportando igual. No tiene sentido. Él necesita comenzar a establecer en tu vida una transformación. Por eso la gran frustración del cristianismo moderno es acercarnos a Dios creyendo que el propósito tiene que ver con nuestra satisfacción personal. Jamás el Señor Jesucristo le ofreció satisfacción personal a los apóstoles. Él jamás les dijo, y la van a pasar sabroso, y la van a pasar rico, y van a tener casa, carro y beca. No, Él les dijo, en el mundo tendrán aflicción. Él les dijo, por causa de mí los perseguirán, los azotarán y los encarcelarán. Él les dijo, como me han rechazado a mí, los van a rechazar a ustedes. Él les dijo, los envío como ovejas en medio de lobos. Entonces el cristianismo no tiene que ver con una satisfacción personal, tiene que ver con una realización espiritual. ¡Ay, qué tremendo es eso! Di conmigo, realización espiritual. Y es llegar a ser lo que Dios quiere que tú seas. Ese es el propósito del cristianismo. Poder llegar a ser lo que Dios quiere que tú seas. Pero el cristianismo antropocéntrico, el cristianismo humanista, el cristianismo moderno nos ha frustrado porque se fundamenta en hacer a Dios lo que nosotros queremos que Él sea. Entonces queremos que tú seas nuestro sanador, pero no queremos ser lo que tú quieres que nosotros seamos. Queremos que seas nuestro libertador, pero no queremos pagar el precio. Queremos que seas nuestro proveedor, queremos que seas el que restaura, el que bendice, el que liberta, el que hace, y queremos que Dios haga, pero no queremos hacer nuestra parte. Por eso el cristianismo moderno está impregnado de frustración, porque
trae a las personas a las iglesias bajo la promesa de una satisfacción personal y las mantiene esclavizadas a la búsqueda de una satisfacción personal, pero engañadas porque nunca van a alcanzar una realización espiritual. Y tú puedes vivir 20 años minimizando a Dios a lo que tú quieres que Él sea, pero al final tu propósito nunca se va a cumplir si tú no permites que tu vida llegue a la dimensión de lo que Dios quiere que tú seas. Por eso, tú no puedes vivir un cristianismo insatisfecho buscando en lo celestial un logro terrenal. Tú no puedes utilizar lo celestial para justificar un logro terrenal que nunca va a traer una satisfacción real a tu vida, porque la verdadera satisfacción es espiritual. La verdadera satisfacción no es que Dios haga lo que tú quieres que hagas. La verdadera satisfacción consiste en llegar a ser la persona que Dios quiere que tú seas. Él te ama como eres, pero solo podrá llevarte a cumplir tu propósito cuando tú te alineas con lo que Él quiere que tú seas. Por eso Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó Dios? Al mundo. Él no dice: de tal manera amó Dios a los cristianos, de tal manera amó Dios a los que se sabían más de 13 versículos de memoria, de tal manera amó Dios a los que venían todos los miércoles a la iglesia o se conectaban con las series de paternidad. No. Él dice: de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, sin distinción. Él amó al mundo. Sin embargo, por amor al mundo envió a su Hijo unigénito con un propósito: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes qué significa eso? Que aunque Dios amó a todo el mundo y envió a Cristo, los que no se alineen con el propósito de Cristo, aunque Dios los ama, se van a perder y no van a poder acceder al propósito de la vida eterna. Pueden tener pequeñas satisfacciones terrenales, pero al final van a vivir una gran insatisfacción eterna. Por eso tenemos que entender que Jesús a lo suyo vino. Diga conmigo: a lo suyo vino. Porque tu propósito está ligado al propósito de Jesús. Jesús vino con el propósito de activar tu propósito. Eso significa: a lo suyo vino. Lo segundo que tenemos que entender es que los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Eso significa que hay dos tipos de personas. Jesús vino a los suyos, por amor a todos. Pero dentro de las personas que habitaban la tierra y que hoy habitan la tierra, están los que lo reciben y los que no lo reciben. Los que no lo reciben siguen viviendo su propósito humanista, antropocéntrico, terrenal. Pero los que lo recibieron y los que creyeron en su nombre, en ellos se pudo activar el propósito celestial. El propósito de nuestra vida no lo determina estar expuestos al ambiente de gloria que Dios establece en nosotros a través de la obra redentora de Jesucristo. ¿Qué significa eso, pastor? Que el propósito de tu vida no se activa porque tú vengas a una iglesia. El propósito de tu vida no se activa porque tú vayas a una campaña de milagros. El propósito de tu vida no se activa porque un pastor ore por ti y tú caigas. El propósito de tu vida no se activa porque Dios te sane de una enfermedad. El propósito de tu vida no se activa porque tú tengas una experiencia espiritual. Eso significa estar expuesto a la gloria de Dios. Jesús a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Lo conocieron? Sí. ¿Experimentaron sus milagros? Sí. ¿Escucharon sus predicaciones? Sí, pero no lo recibieron. Porque para vivir el propósito es necesario tomar decisiones y romper esquemas. Diga conmigo: tomar decisiones, y diga conmigo: romper esquemas. Más a los que lo recibieron y creyeron, es decir, a los que tomaron decisiones. Tú puedes vivir 20 años expuesto a la gloria de Dios y nunca cumplir tu propósito.
¿Por qué? Diga conmigo, porque no tomé decisiones. Diga al que está a su lado, porque no rompiste esquemas. Entonces, ¿quieres vivir el cristianismo que toda la vida te enseñaron a vivir? Del método, de la tradición, de la estructura, de la forma. Y eso fue lo que el Señor Jesús vino a romper, las formas. Porque el propósito de Dios no puede estar dentro de las formas de los hombres. Las formas de los hombres son antropocéntricas. Por eso generalmente donde se establece la forma del hombre, el que gobierna es el hombre, no Cristo. Por eso muchos cristianos van como borreguitos detrás del propósito de un líder espiritual, pero no detrás del propósito de Cristo. Ahí es donde tú tienes que hacer un alto y entender que un pastor no puede determinar tu propósito. Un pastor lo único que puede hacer es caminar hacia el propósito de Cristo e inspirarte a ti a vivir el propósito de Cristo. No de la iglesia, no del pastor, sino de Cristo. Por eso Pablo decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Porque lo más importante del cristianismo es Cristo, no el pastor, no la iglesia, no la denominación, no la tradición, no la forma. Por eso el propósito de Dios a través del Señor Jesucristo tiene que romper tus esquemas para llevarte a tomar decisiones. Los suyos no lo recibieron. ¿Sabes por qué los suyos no lo recibieron? Porque no tomaron decisiones. ¿Y sabes por qué no tomaron decisiones? Porque rompieron esquemas. Más a todos los que lo recibieron, diga conmigo, tomaron decisiones. A los que creen en su nombre, diga conmigo, rompieron esquemas. Tú puedes pasar años expuesto al ambiente de una revelación fresca de la palabra de Dios, expuesto a la influencia de milagros sobrenaturales de Dios. Es más, puedes pasar años relacionándote con personas impregnadas del poder de Dios y sin embargo, nada de eso puede llevarte a vivir tu propósito en esta vida, ya que es necesario atreverte a tomar decisiones radicales que te permitan acceder a ese propósito. Las personas del pueblo judío y sus vecinos fueron expuestos a la manifestación misma de la gloria de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Sin embargo, no tuvieron el carácter para tomar decisiones. Por eso nunca se activó su propósito. No tuvieron el carácter para romper esquemas. Por eso eligieron a Barrabás y no a Jesucristo. Y es que los cristianos de métodos, los cristianos de tradiciones, los cristianos legalistas no rompen esquemas. Y cuando tienen que elegir, sin darse cuenta, terminan eligiendo a Barrabás. Así prediquen de Cristo. ¿Sabes? Muchas personas llenan hoy las iglesias o las redes sociales con hermosas reflexiones bíblicas. Mira, a mí me impacta cuando a veces me da por ojear las redes sociales y yo miro, wow, unos mensajes tan hermosos. Yo digo, wow, si estas personas vinieran a la iglesia serían tremendos cristianos. Pero es que es tan fácil subir una frase súper espiritual desde un inodoro. Es tan fácil criticar a hombres de Dios desde un inodoro. Porque tú no necesitas estar en la presencia de Dios para publicar en Facebook. Tú no necesitas estar en la presencia de Dios para subir estados espirituales a tus WhatsApp. Pero no te sirve de nada si no vas a romper tus esquemas y si no vas a tomar decisiones radicales para transformar tu vida. Por eso los únicos que pudieron acceder al propósito de Jesús, a lo suyo vino, son los que se atrevieron a tomar decisiones y a romper esquemas. Hasta que tú no tomes una decisión clara, definida y contundente, tu propósito solo se verá reflejado en una palabra, una promesa o un anhelo, pero jamás verás el propósito de Dios materializado en tu vida.
Puedes tener palabras subrayadas, puedes tener cuadros que hablen del propósito, puedes tener palabras proféticas sobre tu vida, alineadas con un propósito, pero jamás lo vas a ver hecho realidad si no te atreves a tomar decisiones. Puede que algún día llegues al cielo. Sí, yo no soy quien para decir si llegas o no, pero qué triste llegar al cielo con la frustración de haber vivido una vida en derrota aquí en la tierra. Qué triste llegar al cielo después de haber fracasado en tu cristianismo aquí en la tierra. David Jeremiah dice: el propósito de la vida es descubrir el don de Dios para ti. El significado de la vida es dar tu don a los demás. Cuando tú logras descubrir el propósito que Dios tiene contigo, se activa la capacidad para colocar ese propósito al servicio de los demás. Para poder acceder al propósito de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo, es necesario tomar dos decisiones básicas a la luz de las instrucciones del apóstol Juan. Diga conmigo, recibirle, y diga conmigo, creerle. Vamos, escribe en tu barra de comentarios, recibirle. A los que le recibieron. Eso significa aceptar todo lo que viene a través del modelo de Jesucristo. No podemos convertir el cristianismo en un buffet. ¿Conocen un buffet? Es un lugar donde tú llegas y hay una mesa con muchos platos de comida, con diferentes carnes, diferentes arroces, papa, yuca, ñame, arracacha, lo que quieran ustedes allá, y uno va escogiendo, deme de eso, pero no quiero eso, más poquito de eso, pero écheme más arrocito. En mi caso yo pido más arrocito, y eso es un buffet. Pero ¿sabes algo? Muchas personas han tomado el cristianismo como un buffet, donde ellos escogen lo que les agrada o lo que les conviene y desechan lo que no se acomoda a sus expectativas. Entonces yo quiero ir a la iglesia, pero a mí no me gusta cuando predican de eso, pero me gusta cuando predican de aquello. Generalmente no te gusta cuando predican de lo que tienes que obedecer, pero te fascina cuando te dicen lo que Dios va a hacer por ti. Eso es un buffet. Estoy de acuerdo con esto, pero no estoy de acuerdo con... Si lo dice la palabra, tú tienes que atreverte a recibir el modelo de Cristo. ¿Sabes? Hoy en día tenemos una generación de cristianos selectivos que hacen una selección muy cómoda del cristianismo de acuerdo a sus intereses personales, tristemente respaldados por escenarios de liderazgo que han convertido a los cristianos en consumidores de una variedad de opciones a la medida de su fe. Entonces, por eso, si tú quieres que te hablen simplemente de prosperidad, corres a donde hablan de prosperidad. Si quieres simplemente que Dios sane tu cuerpo, corres a donde hablan de sanidad. Si quieres simplemente decir que eres cristiano, pero seguir viviendo la misma vida de porquería que siempre has vivido, pues van a donde te dicen que puedes vivir como quieras, que igual Dios te ama. Así seas todo lo que la palabra de Dios dice que es requerimiento para no heredar el reino de los cielos. Pero es que allá te dicen tranquilo, porque el amor de Dios es incluyente. Tranquila, porque aunque vivas de la manera en que está, Dios te ama y vas a ser salva. ¿Y de qué te sirve que te lo digan si al final vas a terminar engañada? Por eso es tan importante entender que el evangelio, el cristianismo, la palabra de Dios no es un buffet. Tú no puedes escoger que sí y que no. Lo único que puedes es reconocer que a pesar de ti, Dios te escogió a ti para vivir un propósito. Y por eso los cristianos hemos dejado de ser discípulos de Cristo y nos hemos convertido en consumidores de la fe. Y consumimos lo que se adapta a nuestra expectativa de fe. Y si somos consumidores, significa que somos vistos como un mercado. Por eso hoy en día las iglesias están más preocupadas por los planes de mercadeo que por la revelación fresca de la palabra de Dios, que incomoda, que confronta y que transforma. No podemos acomodar la esencia del cristianismo a las expectativas de un mercado cristiano. No, el cristianismo, los cristianos se tienen que acomodar a las expectativas de Cristo. Cristo jamás se va a acomodar a tus expectativas. Así un pastor te diga que sí. No.
porque eso no sería cristianismo, sería humanismo. Y muchos productores de fe, comerciantes de fe, simplemente acomodan la iglesia a lo que le gusta a la gente, la predicación a lo que le gusta a la gente, para que esos consumidores que están buscando en medio del buffet algo que se acomode a sus expectativas personales y a su satisfacción personal, pues puedan ser impactados, puedan ser cautivados y puedan ser fidelizados. Porque lo único que falta hoy en día en las iglesias es que te den una tarjeta de puntos, que acumules millas por ir a los servicios. Porque estamos enfocados en impactar, cautivar y fidelizar, como si el amor del Padre, el sacrificio del Hijo y el poder del Espíritu Santo no fuesen suficientes para cautivar el corazón de un hombre necesitado del amor del Padre. Hasta allá hemos llegado, hijos. Hasta allá se ha distorsionado la paternidad de Dios. Por eso, la primera decisión para vivir tu propósito debe ser recibir el modelo de Cristo. Recibir el modelo de Cristo, no seleccionar el modelo de Cristo, no acomodar el modelo de Cristo, recibir el modelo de Cristo, entendiendo que Él, siendo Dios, se hizo hombre para demostrarte que sí es posible como hombre agradar a Dios y vivir su propósito en esta tierra. Para ello es necesario negarte a ti mismo, asumir tu responsabilidad y avanzar con los ojos puestos en Jesús. La segunda decisión es creerle, porque a los que recibieron y creyeron. Entonces tú tienes que recibir el modelo de Jesús, pero también tienes que creerle a Jesús. Hoy en día, la secularización de las iglesias, porque hoy en día lo que vemos son iglesias secularizadas, es decir, iglesias adaptadas al mundo para atraer personas del mundo y cada vez más adaptadas al mundo, a lo secular, para que esas personas que no han sido transformadas no se devuelvan nuevamente a donde nunca han salido. Y las iglesias secularizadas nos han llevado a ofrecer un menú demasiado variado acerca de las verdades de la palabra de Dios. De manera que se hace necesario volver a las sendas antiguas de la iglesia de Cristo, como lo hacían los cristianos de Berea. ¿Han escuchado hablar de los cristianos de Berea? Los cristianos de Berea son el referente de la iglesia primitiva, de la esencia de la iglesia verdaderamente cristiana. Y dice en Hechos capítulo 17, y esto, los cristianos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Porque tú no puedes venir a la iglesia a creerle a un pastor, tú tienes que venir a la iglesia a creerle a la Biblia, a la palabra de Dios y a la revelación fresca del Espíritu Santo para darle vida a esa palabra en tu vida y traer transformación, proyección y bendición. Eso hacían los cristianos de Berea. Pero tus intereses personales pueden distorsionar tu capacidad de entendimiento. Cuidado con lo que te voy a decir. Tus intereses personales pueden distorsionar tu capacidad de entendimiento, llevándote a caer rendido ante las palabras empalagosas de un predicador que habla lo que tu alma quiere escuchar, cuando lo que realmente necesitamos es la palabra que nuestro espíritu necesita recibir para ser activados y proyectados al entendimiento del propósito de Dios. Para ello necesitamos trascender de la dimensión básica de la iglesia secular, donde todos creen en Jesús, porque todas las personas que van a una iglesia cristiana creen en Jesús, pero necesitamos pasar a la dimensión de la iglesia de Cristo, donde le creemos a Jesús. Diga conmigo, creer en Jesús, y diga conmigo, creerle a Jesús. Y yo coloco aquí una frase. No es suficiente creer en Jesús, necesitas creerle a Jesús. Creer en Jesús es la base de la fe de toda persona que asiste a una iglesia cristiana.
y sabe que necesita un cambio, pero nada en su vida cambia. Entonces tú vienes a una iglesia porque crees en Jesús, es decir, crees que Él es real, crees que Él existe. Y por eso asistes a una iglesia cristiana, porque sabes que necesitas un cambio, pero nada cambia. ¿Conocen cristianos así? Claro que sí, pero creen en Jesús. Creerle a Jesús determina que no solo asistes a una iglesia porque sabes que Jesús es real, sino que has madurado en tu entendimiento y has comprendido que necesitas recibir su palabra, aceptar su palabra y obedecer su palabra. Cuando le crees a Jesús, te atreves a moverte, escúchame, en fe. Te atreves a tomar decisiones de acuerdo a lo que la palabra te dice. Y ahí es cuando pasas de ser un simple oidor a convertirte en un hacedor de la palabra. Ahí es cuando sales del engaño de la religión y se activa en tu vida el propósito de la paternidad. Santiago en el capítulo 1, versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, los oidores son los que creen en Jesús, pero los hacedores son los que le creen a Jesús. Mire qué tremendo eso. Entonces tú puedes ir a una iglesia y oír la palabra porque crees en Jesús, pero seguir viviendo la misma vida, seguir tomando las mismas decisiones. Pero tú puedes pasar de ser oidor a ser hacedor cuando pasas de creer en Jesús a creerle a Jesús. Y ahí vas a dejar atrás el engaño de la religión, el engaño de la tradición, el engaño de las formas, el engaño de los métodos. Y vas a trascender a la revelación fresca de la paternidad de Dios. Porque mira lo que dice la palabra. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Diga conmigo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Hemos llegado al punto culminante de la revelación de nuestro propósito. A lo suyo vino, se consolida en la frase, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, ¿a qué vino Él? A darnos el poder de ser hechos hijos de Dios. El propósito principal por el cual el Señor Jesucristo se hizo hombre y vino a esta tierra como hijos fue a revelarnos nuestra identidad como hijos de Dios y restituir nuestra posición delante del Padre. Diga conmigo, paternidad. A lo suyo vino a darnos el poder de ser hechos hijos de Dios. En síntesis, el propósito de tu vida es ser un hijo de Dios. Punto. Tony Evans dice: no naciste para hacer todo, sino para hacer algo específico que solo tú puedes hacer. Yo puedo predicarte, yo puedo aconsejarte, yo puedo modelarte, yo puedo inspirarte, pero solo tú puedes elegir vivir como un hijo de Dios. Solo tú puedes tomar decisiones y romper esquemas. Solo tú puedes recibir el modelo de Cristo y creerle a Cristo. En medio de los afanes de la vida, las personas viven buscando desenfrenadamente un propósito en el hacer y en el tener, tratando inconscientemente de alinear la palabra de Dios con sus intereses personales y atribuyendo el propósito de Dios a una actividad, sin darse cuenta que lo que están tratando de justificar es su incapacidad de pagar el precio de la paternidad. Claro, es que es más fácil creer que mi propósito es ser abogado. Pero, ¿de qué me sirve si nunca voy a agradar a Dios? Es que mi propósito es ser pastor. ¿Pero de qué te sirve si nunca vas a agradar a Dios? Muchos se ocultan detrás de una actividad religiosa. Y entonces mi propósito es ser líder. Mi propósito es ser evangelista. Mi propósito es subirme a la adoración. ¿Pero de qué sirve si nunca vas a agradar a Dios? Porque no recibes el modelo de Cristo y no tomas decisiones porque le has creído a Cristo.
Sin embargo, el propósito de Dios para nosotros trasciende la dimensión de lo que podemos llegar a hacer o alcanzar a tener para concentrarse en la dimensión de los hijos de Dios que podemos llegar a ser. Por eso les dio la potestad de ser, no de hacer, no de tener. El cristianismo no tiene que ver con lo que tú haces o con lo que tú tienes. El cristianismo tiene que ver con lo que tú eres y con lo que Dios quiere que tú llegues a ser. Uno de los principales problemas del cristianismo se ha establecido a través del modelo de líderes religiosos que hacen cosas como cristianos. Hacen lo que hace un cristiano. Tienen logros como cristianos. Entonces, líderes religiosos que recitan la Biblia, que predican la Biblia, que sirven en una iglesia, que quizás han logrado un cargo en una iglesia, que tienen diplomas pegados en la pared de una iglesia, y eso está bien. Pero lo que no está bien es que hagas cosas como cristiano, tengas logros como cristiano, pero que realmente no seas cristiano. Puedes hacer, puedes tener, pero si no eres, no sirve para nada. Tú puedes hacer y tener muchas cosas, pero lo que realmente define tu esencia es quién tú eres delante de Dios. Dicho en otras palabras, los mayores detractores del cristianismo bajo el modelo de Cristo son los pastores, los evangelistas, los profetas, los maestros, los líderes, los adoradores y los discípulos que no son hijos ni están dispuestos a pagar el precio para llegar a serlo. El propósito no es hacer hijos. El propósito no es tener hijos. El propósito es ser hijos. De nada te sirve ser pastor si no eres hijo. Lo dijo el hermano Diomedes Díaz, de nada te sirve ser el doctor si eres el ejemplo malo del pueblo. Por eso, si vas a ser zapatero, solo quiero que seas el mejor. Escúchame. A Dios no le interesa que hagas cosas como cristiano. Eso lo hacen también los que no son hijos. A Dios no le interesa que tengas logros como cristiano. Oh, prediqué y se convirtieron, oré y se sanaron. Eso lo hacen también los que no son hijos. Oh, pastor, sí, tienen el don, pero no han pagado el precio. ¿Recuerdan los discípulos que un día alcanzaron a Jesús y le dijeron, Señor, Señor? Y él les dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y le dijeron, pero si en tu nombre hemos predicado el evangelio, hemos echado fuera demonios, hemos sanado enfermos, Y Jesús, ¿qué les contestó? Apártense de mí porque yo a ustedes no los conozco, hacedores de maldad. ¡Ay, qué tremendo! ¿Hacían? Sí. ¿Tenían? Sí, pero no eran. Qué triste llegar un día a la presencia de Dios y decirle, Señor, te serví durante 20 años, predicaba y miles se convertían, adoraba y el poder de Dios descendía, oraba y los enfermos sanaban, y que Jesús te diga, sí, hiciste bien las cosas que hace un cristiano, lograste muchas cosas que logra un cristiano, pero nunca fuiste un cristiano. No te conozco, porque nunca fuiste hijo. Tu propósito no está en lo que haces o en lo que tienes. Tu propósito lo define quién eres. ¿Quién eres delante de Dios? Pagar el precio por hacer, para tener, lo hace todo el mundo, porque eso es lo que la sociedad de consumo nos ha vendido. Si no haces, no tienes, y si no tienes, no eres. Pero pagar el precio para ser, ahí es donde se marca la diferencia. Porque hacer y tener tiene que ver con lo que proyectas afuera, pero ser tiene que ver con lo que proyectas adentro.
Cuando hablamos del propósito, tenemos que focalizarnos en la esencia de quiénes somos hoy y quiénes podemos llegar a ser si nos alineamos con la voluntad de Dios. Dios no te está pidiendo que seas perfecta. Dios solo te está pidiendo que te dispongas para recibir a Jesús y creerle a Él. Y paso a paso, experimentar la transformación que tu vida necesita. Él no está buscando hombres perfectos. Él está buscando corazones dispuestos. Por eso la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Paso a paso, decisión a decisión, día a día, cambio a cambio. El fundamento del cristianismo no es cambiar lo que haces con doctrinas restrictivas, legalistas e impositivas, que al final nunca producen una transformación genuina. Muchas personas llegan a las iglesias y a los 3 días dejan de tomar, de fumar y de bailar apretado. ¡Oh, qué tremendo cristiano! ¡Aleluya! Y el actor se convirtió a Cristo y entonces ya no dice groserías. Y a los 3 meses sale con esa bocota diciendo cosas peores de las que antes decía. Es que la actora se convirtió a Cristo. La actriz, yo sé que es actriz, no soy tan ignorante, pero la actriz se convirtió a Cristo, la actora se convirtió a Cristo y entonces ahí los medios de... Porque simplemente caemos bajo el sofisma distractor de teorías restrictivas. Es que ser cristiano es dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de decir malas palabras, dejar. No. Ser cristiano no tiene que ver con lo que dejas de hacer. Ser cristiano tiene que ver con lo que puedes llegar a ser. Por eso tantas personas lo que hacen es inhibirse, reprimirse. Pero mi abuela decía, el que es, nunca deja de ser. Por eso tarde que temprano, por algún lado, sale a la luz lo que eres. A menos que Cristo venga y deje atrás lo que eres y haga de ti lo que Dios quiere que seas. Una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pero para eso tienes que permitir que Cristo trabaje con lo que tú eres y dejar de creer que eres cristiano por lo que tú haces. Porque tú puedes hacer y no ser. Puedes tener y no ser. Pero cuando tú eres, haces conforme a lo que eres y tienes conforme a lo que eres. Bueno, excelente. ¿Sabes? El fundamento del cristianismo establecido por el Señor Jesucristo consiste en llevarnos a ser los hijos que el Padre espera de nosotros dentro del marco de su perfecta voluntad. Dicho en palabras también del apóstol Juan, por allá por el libro de Juan capítulo 4, verso 23, él cita unas palabras del Señor Jesucristo, cuando está hablando con la mujer samaritana. Y el Señor Jesús le dice, mira mijita, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre está buscando hijos. El Padre está buscando hombres y mujeres con un corazón dispuesto para ser sellados con la paternidad. Pero pastor, es que la palabra dice que el sello es el Espíritu Santo. Sí, pero también la palabra dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. O sea, tener al Espíritu Santo te garantiza ser hijo de Dios. Por eso, para tú ser hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, diga conmigo, verdadero hijo de Dios. Porque hay no verdaderos hijos de Dios. Y es muy importante que hace 8 días lo aprendíamos, ¿verdad? Los falsos hijos de Dios son los que fundamentan su cristianismo en hacer y tener. Los verdaderos hijos de Dios son los que fundamentan su cristianismo en ser lo que el Padre quiere que sean. Un verdadero hijo de Dios necesita aprender a vivir su vida cristiana desde 2 fundamentos. ¿Cuántos fundamentos? 2. Vivir en el Espíritu y vivir en la verdad. Porque el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Diga conmigo, vivir en el Espíritu. Para vivir en el Espíritu,
Necesitas simplemente no satisfacer los deseos de tu carne y esforzarte por hacer la voluntad de Dios revelada a tu espíritu, dando el fruto que Dios quiere producir en ti, el fruto del Espíritu. ¿Y cómo lo hago, pastor? Puedes leer la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 5 y también puedes leer el libro Una persona espiritual. Y ahí vas a entender lo que es vivir en el Espíritu. Y segundo, diga conmigo, vivir en la verdad. Para lograrlo, para vivir en la verdad, necesitas reconocer las mentiras que han dominado tu vida, renunciar a ellas y tomar la decisión radical de hablar y vivir la verdad de Dios en tu vida. Es que yo soy así, es que yo ya no cambio, eso es una mentira. Si la palabra de Dios, la verdad, que es lo que el Señor Jesucristo vino a hablarte a través del Evangelio, si la verdad dice que en Cristo puedes llegar a ser una nueva criatura, ¿por qué tú dices que no puedes cambiar? ¿Por qué te aferras a la mentira de vivir la misma vida de dolor que siempre has vivido? La misma vida de derrota, la misma vida de frustración. No, la verdad es que sí puedes ser una nueva criatura. Si permites que el modelo de Cristo que tú recibes y la verdad de Cristo que tú crees te ayude a dejar atrás lo viejo y te permite establecer en tu vida todo lo nuevo que el Padre ha preparado para ti. Es posible vivir en esta vida como hijos de Dios. Es más, es el único propósito del cristianismo. ¿Pastor, el único? Sí, a lo suyo vino. A lo suyo vino. Y les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que tomaron decisiones y rompieron esquemas, a ellos les pudo establecer a lo que vino, su propósito, que fue activar el propósito que como hijos el Padre había preparado para ellos y para nosotros. Por eso, la respuesta a la pregunta con la que comenzamos esta enseñanza, ¿cuál es mi propósito? Esa respuesta es muy sencilla: ser una hija de Dios, ser un hijo de Dios. Y dentro de 8 días te voy a enseñar acerca de la predestinación, para que puedas entender cómo tu propósito se alinea con tu destino para vivir lo que de antemano el Padre había preparado para ti, para poder entender cómo opera la revelación del amor del Padre en tu futuro y en los planes que Dios ha preparado para tu vida.